Nacho, Totems. Hola Santi. You got it, my brother. You got it. Here we are, again. Here we are, Fedrich. ¿Cómo dice que le va a mi hermano Piedra? Ya veo que jugando con sus hermanitas, a ver quién llega más alto, ¿no? Oh, esta la armó Pipe ayer. Poderosa, ¿eh? Uf, está grande esa, ¿eh? Ahí hay, Power. ¿cómo se llama? Progresión, ahí hay progresión de las cargas. Están todos los principios de hojas y piedras, de los movidos vitalities. De hojas y piedras y principios fundantes también del área del entrenamiento, de la progresión, vitalidad, pieza para una armoniosa. Puro power a todos ahí, puro power. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Power. Tanto tiempo estuvimos con intermitencias, producto de diferentes motivos, pero here we are again. Y para no dar mucha preámbulo a lo que se puede llegar a dar, vamos a ver quiénes son estas personas que hablan sin ninguna entrada ni nada, quiénes somos, qué es lo que hacemos acá y cuál es nuestro principio. Ahí arriba, ¿quién es você? ¿Quién es você? ¿Quién soy? Esa es una pregunta muy profunda. Empezá vos, Friedrich, que a mí me da cosita. Me provoca... Hoy soy... Escalofríos ontológicos. Me da escalofríos ontológicos. La pregunta ¿quién soy? Y es ir un poco a detallar, hilar filo y darte un perfil, ¿no? A mí esto de presentarme, así como utilizar remeras como me pasó que hablábamos contigo cuando estábamos en el gimnasio, con el eslogan de profesor y todo eso, es como que son etiquetas que uno está obligado a lidiar, pero en definitiva sí, eso un poco entrenador en el área de la educación física y el deporte. Ya hace 6 años estaba haciendo el conteo de cuando recibí mi diploma. Y bueno, y después especializándome en diferentes áreas dentro de la industria del fitness, llegué hoy a estar acá en este momento, lidiando con mi brother ahí arriba, también especialista en otras áreas del fitness y del movimiento, que él la detallará ahora, pero básicamente eso, Federico Baraglia, eterno viajanchi, como un eco viajanchi, pero sería Eternus Viajantus, ahora en Uruguay, tratando de aprender todos los días un poquito más, con mi amigo Nico, con mi amigo Marito, el Mario. Mirá, Nico, estoy tirando para hacer esta, así a ver cómo la ves. Estoy practicando con Vale. Mirá esos tobillitos cómo están. Sí, lo veo. ¿Hipertrofia? Hipertrofia. Y el asistente, viste que el asistente también mete una progresividad de las cargas ahí importante, ¿no? Me voy a poner sorpresa. Si querés me presento, Friedrich. Adelante. La humanidad que nos convoca sepa quiénes somos. ¿Quiénes somos? Es una pregunta profunda, aunque cuando ingresamos en la edad escolar, a los jardines, a la escuela, nos empezamos a identificar tanto con nuestro nombre, ¿no? Y bueno, yo me brindo todo el atrevimiento que se me cantan los pinotos en nuestro espacio Hojas y Piedras, porque es para eso, Hojas y Piedras sirve para emancipar y propulsar lo que tenemos dentro de una manera honesta, noble, pero bueno, tratar de liberarnos, ¿no? Emanciparnos, el éxodo conciencial. Y bueno, es así, nos identificamos desde chiquitos y bueno, estamos tan identificados con nuestra persona que nos olvidamos que es simplemente un personaje, el personare, sonar a través de, y como bien dijo Friedrich, somos estos dos entrenadores, nuestro personaje social
es incluso familiar. ¿Se me escucha bien, no? Ahora que tengo micrófono. ¿Se escucha bien, Friedrich? Sehr gut, diría nuestro amigo Garoto en Alemania. Sehr gut. Sehr gut. Muy bien. I love you, Jets. Y bueno, mi nombre en la Matrix es Nicolás Ogues. Mi sistema de trabajo es NOMS. Entrenador también ya hace más de una década y bueno, con gloriosos y grandes maestros. Ahí tengo uno de mis hermanos maestros, Alvarito, de Fisiodeporte, Álvaro Castro, un amigo y referente grande, siempre presente están mis hermanos de Fisiodeporte. Y bueno, esto que nos convoca a mí, a Friedrich, como entrenadores, Nicolás Ogues y Federico Guaraglia, es Hojas y Piedras. Hojas y Piedras se presenta como un proyecto de expresión, digamos, yo le llamo filoquinética, que es el amor al movimiento, kinesis, cambio. Y Hojas y Piedras tiene más de 2 años. Tenemos nuestra base virtual en YouTube, tenemos algunos programas se han subido a Spotify, Evox, Apple Podcast, y bueno, sigue funcionando todo con ciertos aspectos técnicos que siempre estamos mejorando. Pero bueno, sí. Hojas y Piedras en definitiva lo que busca es reflexionar sobre de repente temas. El sentipensare. El sentipensare. Que claro, de repente hay temas que podemos catalogarnos, como yo diría, como dije recién, de atrevidos. Pero bueno, que en el área, si uno está metido en la salud y en la salud del ser humano, que en realidad no es individualista, es la salud de todos los seres vivos, porque lo que vos comas, sea una lechuga o un chancho, si está saludable, seguro que tiene que ver con la salud del humano, ¿no? Entonces, hay tanto para decir de esta fisis en la que vivimos, que meternos en una sola área es lo que ha querido hacer el sistema dominante educativo, ¿no? Como lo hemos hablado en Hojas y Piedras con Fede, con todos los amigos presentes y no presentes que nos comparten sus reflexiones. Bueno, un poco uno de los problemas del ser humano quizás hoy, por lo menos occidentalizado, tecnodirigido y inmerso en el sistema de megaconsumo, es eso, ¿no? La fragmentación de sí mismo, que está autofragmentado y vivimos creyendo en estas fragmentaciones. Por ejemplo, que yo puedo estar saludable si mi entorno aunque mi entorno no esté saludable, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que lo que está tergiversado hoy es lo que está manipulado, es el arte de estar saludable, porque la cuestión es qué es estar saludable, porque yo creo que todo problema se termina cuando le preguntás a alguien, che, ¿y vos cómo estás? No, nadie dice soy saludable. Hago deporte, te dicen. Hago deporte, la vieja, esa es la vieja. Me meto mi carrerita. Me gusta el deporte, te dicen. Sí, estamos ya Friedrich, viste que ya di hincapié a ingresar en un hilo de conversa que para nosotros es fundamental en Hojas y Piedras. Quería simplemente reivindicar algunos de los principios que hemos co-creado con Fede en Hojas y Piedras. Uno de ellos es la vitalidad, por eso le llamamos Homo Vivus Vitalitis. Es una parodia latinesca de este sapiens que hemos creído ser. Y bueno, esto que ya está surgiendo, que está directamente relacionado con el tópico central del programa de hoy, que es dolor, dolencias, lesiones y malestares psicoquinéticos y demás. Yo creo que a donde iba Fede ahora, qué es la salud, y ya lo hemos hablado en Hojas y Piedras, y es un tema que es muy candente para mí. Yo no creo, por ejemplo, o sea, no es cuestión de creer o no, es simplemente que no hay un concepto, no hay algo que me refleje. Por ejemplo, las entidades que se autoproclaman, o nosotros le damos el nombre, las proclamamos nosotros como de salud, el mercado de la salud. Y bueno, ahora Friedrich agregará su punto de vista, pero bueno, por algo suceden las cosas.
cosas, ¿no? Por algo las vías alternativas, por algo Epicuro. Es lo que yo pienso alrededor de lo que es la salud y la transformación de la salud desde los inicios de lo que nosotros empezamos a percibir como salud, porque salud, ya sabemos, la Organización Mundial de la Salud, hay una Organización Mundial de la Salud que en principio guía o te da ciertos parámetros para que vos puedas hacerte una autoevaluación y autodiagnosticarte saludable. O problema que si uno de estos estándares o uno de estos puntos está un poco tocado y vos lo percibís, ya pasás directamente a ser un tipo no saludable. O sea, la salud es para mí es algo es muy abarcativo, tiene su punto más álgido acá adentro, no tanto por el lado de la salud física. La salud física es algo que vamos a tocar ahora con Nico, hablando de dolor, hablando de lesiones, que la podemos percibir y se puede trabajar sobre ella, y sobre todas las cosas vamos a aprender a partir de ese problema o de esa bendición. Algunos llamarán problema, otros lo llamarán bendición, le llamarán como sea, sí. Pero lo importante es que en muchos de los casos una lesión, un problema muscular, un dolor muscular, te va a hacer aprender a tratar tu cuerpo de la manera, llamémosle, porque es la palabra que tenemos que utilizar, más saludable. Pero para mí es de la manera más vital posible, ¿no? O sea, a partir de lo que una lesión o algún impedimento muscular genera, por diferentes motivos, que hay diferentes tipos de lesiones, por ejemplo, ya lo tocaremos al tema, pero que esos impedimentos no sean, la palabra impedimento tiende a ser muy concisa, ¿no? Impedimento, no podés hacer más nada, o no podés, pero la realidad es que podés hacer otra millonada de cosas si vos aprendés a lidiar con ese problema y haces que ese árbol se vaya expandiendo en diferentes puntos. Están los puntos de inflexión, que yo le llamo a una lesión. Nicolás, tú... Mira, Friedrich, se me acaba de, antes de entrar en lesiones y demás, y de malestares, se me acaba de epifánicamente vislumbrar una idea de posible salud, ¿no? Que ya lo venimos trabajando mucho, ¿no? Cómo Sí. conceptualizar la salud. Yo tengo un review también que hice en el 2018 sobre el desenvolviendo el concepto de salud del siglo XXI, pero se me acaba de vislumbrar esto, ¿no? Es en cuanto a la aptitud que conlleva una actitud. Pero imagínate la madeja o todo el gran árbol, como vos decías, que englobe las aptitudes, todos los actos en potencia, las aptitudes que tiene un ser vivo, un ente vivo de la física, en este caso el ser humano, Homo sapiens sapiens, se considera así, nosotros lo consideramos Homo vivo vitalitis, entiendan eso. Pero nosotros no somos más Homo sapiens sapiens, quiero que sepan eso desde el día de hoy, por favor. Yo no soy más Homo sapiens sapiens, somos Homo vivo vitalitis. Y bueno, y toda esta madeja de aptitudes en potencia, por ejemplo, lo que decía Fede, ¿no? Cuando hay un impedimento, impedimentos hay todo el tiempo, cuando estoy respirando, respirar ese estrés, oxidar, me estoy oxidando, ¿no? El oxígeno ingresa y me oxido instantáneamente cuando esa respiración a nivel celular se da luego de la ventilación y se hace el intercambio gaseoso en sangre, gracias a nuestros queridos alveolos, que están muy relacionados con el tema candente de hoy y demás, la psicosis, que ya hemos hablado. Los bronquios. Todo eso puede ser un impedimento. Se transforma, el impedimento puede ser pequeño o mayor, de menor a mayor, gradiente, en cuanto mis aptitudes se vayan adaptando al entorno que me demanda esos impedimentos. Y esa es la cuestión alostática del asunto. Sí, es un impedimento igual adaptativo, ¿no? El tema, por ejemplo, es el vitalmente necesario, Friedrich, por ejemplo. Pero fíjate esta visión de... Me gustó la palabra impedimento porque uno la
como el estrés, ¿no? A simple vista parece malo, ¿no? Uno la adjudica como negativo. Claro. Pero bueno, en realidad, como hemos hablado con Friedrich, el principio de la alostasis refiere a que está de trasfondo de la homeostasis, ¿no? Para que haya una homeostasis, un equilibrio fisiológico, metabólico, neuroendocrino y demás, psicoemocional, tengo que recibir algo, tengo que recibir un estrés. O sea, los seres vivos, si somos codependientes de algo en esta fisis, esta biología que llamamos mundo, es del estrés. Dígase, verbigracia, impedimento, como le acabamos de llamar con Fede. Me resuena a mí porque es algo como que se como obstaculiza y se transgiversa, como dice Fede, ¿no? Se mete en el proceso, o sea, yo agarro un ente y está todo calmo, por ejemplo. Si no hay estrés, no puedo generar. El estrés, ese impedimento, ese obstáculo es lo que vuelve a generar lo que decía Freddy. Esa progresiva adaptación. Es un corruptor. Claro, y para mí es la corrupción biológica que nos va dando forma. El tema de la corrupción biológica, que también suena como una cuestión negativa, pero no siempre la corrupción a nivel celular, porque estamos hablando de que corrupción es que entra algo, un agente externo, y hace que ese algo alborote todo y que se convierta en una revolución y que haya un cambio. Los cambios se pueden traducir en lesiones, básicamente se traduce en lesiones en general. El tema es de cómo te agarre la lesión, y por eso siempre destaco al poder de la mente sobre el músculo, porque es todo uno, ¿no? Nico, la tengo acá la palabra, abrí el cuaderno de notas de hojas enteras, el Eternus Papyrus, y hablábamos en su momento, cuando hablábamos de lesiones y dolor, la primera palabra que tengo anotado de vos es feliz padecer o taciturno perecer. El padecer, y yo lo tengo, o el feliz padecer, es esa corrosión que entra a la célula y que nos hace visualizarlo de dos maneras: como algo a mejorar o como algo que me va a estancar a nivel lesivo, ¿no? O sea, si yo no aprendo a hacer, como dice Nico, no aprendo a padecerlo de una manera feliz, y feliz entre comillas, lo que me queda es estar apagado el resto de mi vida y soslayado por el dolor de mi padecer. Mirá, Frederick, yo tengo un ejemplo acá en el ecosistema del hábitat que estoy ahora. Por ejemplo, de esto, ¿no? El feliz lo dejamos entre comillas porque eso lo hemos tratado también en el programa sobre felicidad y ataraxia, creo que es el 9 o 10 de hojas y piedras, por ejemplo. Bueno, miren este charco, ¿no? Como un ecosistema vivo, se ve, ¿no? Se ve clarito. Charco. Está, entre comillas, está separado del resto del mar. O sea, yo agarro este charco como un ecosistema vivo, ¿no? Que lo es. Este charco está ciertamente delimitado, como nosotros, como el cuerpo humano. En realidad no estamos separados del ambiente. Eso es una ilusión. En realidad tenemos agujeros, tenemos porosidades y estamos en constante... Básicamente somos un filtro caminante. Eso mismo. Es la impermeabilidad selectiva de los seres biológicos. Entonces imagínate que yo corrompo este ecosistema vivo, este ser vivo, con una piedra, ¿no? Entonces, un corruptor. El sistema se adapta, ¿no? Se generaron vibraciones, el sistema cambió, se vio modificado. Puede ser un estresor. Lo será. Imagínate que esa piedra cada vez tira una piedra más grande. Sigo tirando piedras, ¿no? Sigo tirando piedras cada vez más grandes y lo sigo corrompiendo. O sea, sigue la vida, va a seguir la vida, se va a adaptar. Quizás maté a un cangrejo, quizás maté a algún bicho ya. Se van a adaptar lo que puedan. El sistema sigue.
Pero bueno, es como decía Fede, un poco el principio de la alostasis, de la posibilidad de estas aptitudes en potencia de cualquier ente vivo que conocemos, es adaptarse a los cambios del entorno. Si sigo tirando piedras, en algún momento se va a llenar de piedras, el agua va a desbordar y bueno, va a ser un quilombo, ¿no? No, el entorno se va a transformar y va a dejar de haber agua o va a quedar muy poca y lo único que van a haber van a ser piedras. Eso mismo. Entonces, que la realidad es que puede pasar, pero la naturaleza creo que ha demostrado ser más sabia siempre de lo que puede llegar a ser nuestra mente. Nuestra mente puede viajar mucho más rápido que la velocidad de la luz. El otro día leía que la reacción que lleva a un reflejo es de 1 metro por segundo, o sea, es decir, es instantáneo, va muy rápido. La capacidad de adaptación que tiene el ser humano hoy por hoy es vertiginosa, creo yo. No sé si estás de acuerdo con esto, Nico, en lo que viene a ser la reparación tisular de tejidos, la capacidad de reincorporarse de alguna manera u otra para seguir viviendo. Por eso, la cuestión es cómo se vive, ¿no? Pero la velocidad hoy por hoy de la regeneración y lo que viene a ser la parte de adaptación al entorno, que ha cambiado mucho en estos últimos 100 años, ahora se viene un gran cambio de vuelta, va a tener que saber adaptarse, y el que no se adapta... Bueno, sí, French, pero eso está visto, ¿no? Está visto que los seres vivos tenemos mecanismos adaptativos tremendos. En realidad el ser humano, ya lo decimos, o sea, lo que se considera el ser humano en realidad es un resultado de adaptaciones de miles de millones de años, desde la bacteria hasta un primate con patas, ¿no? O sea, hay procesos, es como decía Ernesto Prieto Gratacós hace poco, la humanidad no nació ayer, somos resultado. Por eso mi libro se llama Un retorno a la salud ancestral a través del movimiento. Por eso buscar, por eso tengo que retornar, porque lo que vemos en la humanidad en general, la mayor parte, es que la humanidad me pueden hablar de mucha salud, me pueden hablar de fitness, pueden estar el Instituto de International Exercise Sport College, puede estar la World Health Organization, puede estar lo que la Marencoche se le cante y lo que el Homo sapiens desde la mente cognitiva ha creado, pero no se ve la salud. No la veo, no la palpo. Uno de los peligros más grandes, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, con este tema del virus y este rollo, era que la mayor parte de la población de Estados Unidos es obesa. Entonces, esa población ya es frágil per se, frágil biológicamente. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que vimos recién, en un sistema ya corrompido, o sea, cada uno tiene sus corruptores y su nivel de estrés y sus adaptaciones individuales, entre comillas, más allá del genotipo, como individuos mundanos de la vida individual de cada uno y de su entorno individual. Pero bueno, hay seres vivos, por ejemplo, esta población de gran obesidad tiene una fragilidad mucho mayor ante corruptores, estresores que pueden liquidar al hospedero, ¿no? Yo quiero hacer ahí un pequeño inciso porque sí abarca a la gente obesa, por supuesto, porque la gente obesa tiene tendencia a ser más susceptible o más vulnerable, pero no por el hecho de ser obeso, sino por el hecho de estar malnutrido. Que la clave a todos los que están escuchando ahora para tocar mínimamente lo que yo creo que hay que hacer en estos tiempos es lo que la idea sería hablar hoy un poco, es mantener la salud. Esa salud central que dice Nico, que de alguna manera u otra, no sé si perdimos, no sé si olvidamos, creo que desprestigiamos, y porque la podemos hacer, o sea, todos somos ancestros. El otro día estaba viendo un documental de los charrúas,
que está muy interesante. En TV Ciudad pasan muy buenos documentales de los charrúas y la lucha de Sal Si Puedes. Y en Sal Si Puedes hubo gente, Sal Si Puedes ya es un nombre fuerte, ¿no? Pero hubo charrúas que salieron y se escaparon y siguieron existiendo. Estamos hablando de uno de los mayores genocidios de los que yo conozco en la historia. ¿Cómo se cortó un poco? Repetí lo último, Fede, que se cortó un poquito. La batalla de Sal Si Puedes es en la batalla que yo considero el mayor genocidio indígena de la historia. O sea, se trató de exterminar de manera contundente una raza. Y así todo sobrevivió. Eso fue obra del amigo Rivera, ¿no? Ahí estuvo. Y se estiró. Sí, yo vivo a 3 cuadras de la avenida General Rivera. Y se estiró en la historia y sobrevivió. ¿Qué me demostró eso? Cuando me puse a pensar y analizar la documental, que está muy buena, la recomiendo, que el ser humano puede que haya algo en la que exista que nos permita exterminar, que diga no, se extermina, pero el ser humano se va a reinventar y va a reabsorber, se va a adaptar ante todo. Eso me permitió ver la capacidad que tiene el ser humano de adaptación. Se dio por muerto a todos los indios y sin embargo los charrúas siguen caminando entre nosotros y si no caminan, se sienten. Sí, por la Sierra de las Ánimas, ahí están las ánimas, las almas, nosotros, ¿no? Las ánimas están por todos lados. Yo dejé mi sangre ahí. hemos dejado pedazos de nuestra fisis, pero claro, es que esta salud ancestral, como dice Friedrich, como para cerrar esta concepción que para muchos puede ser nueva, puede ser diferente. Ahora leemos el comentario de Tony, de nuestro amigo Tony Guaraches ahí. Sí. Que si no me equivoco es de México, el amigo, el hermano. Y esta salud ancestral, como dice Friedrich y como cuento yo en mi libro, y este abordaje, ¿qué pasa? Como así es hojas y piedras, como venimos trabajando con los compañeros del equipo del campamento Vida Saludable y Alternativa y con otros hermanos y hermanas, esto es una mirada en paralelo, pero alternativa al modelo dominante. ¿Por qué? Por las razones que dijimos recién. Y creo que el comentario de Tony iba hacia eso. A ver, Fede, léelo el comentario de Tony Guaraches. Sin duda, hoy día la salud se entiende como la forma de paliar una enfermedad y no como prevenirla. Claro, entonces esa es la praxis de la medicina alopática tradicional, ha sido así. Y yo ya les voy a leer una cosita chiquita que está, un fragmentito chiquito que está, si no me equivoco, está en los primeros de mi libro, Un retorno a la salud ancestral a través del movimiento, porque esa es la concepción dominante, ¿no? En el capítulo 1, el resumen de noticias, que un poco involucra toda esta conversa y estos sentipensares. Dice así: y la medicina tendrá que convertirse un día entonces en una ciencia que sirva para prevenir las enfermedades, que sirva para orientar a todo el público hacia sus deberes médicos, y que solamente deba intervenir en casos de extrema urgencia, para realizar alguna intervención quirúrgica o algo que escapa a las características de esa nueva sociedad que estamos creando. Muchas veces debemos cambiar todos nuestros conceptos, no solamente los conceptos generales, los conceptos sociales o filosóficos, sino también a veces los conceptos médicos. Esto lo dijo Ernestito Che Guevara en 1960 en el discurso del acto de inauguración del curso de adoctrinamiento organizado por el Ministerio de Salud Pública en La Habana. Y así comienza el resumen de noticias. Y eso, o sea, está bueno para analizarlo, porque... Viste que tiene un contenido filosófico antiguo. Viste, los deberes médicos... Antiguo y un tanto... No quiero decir una palabra equívoca, pero requiere una cierta educación. El arte de entender a dónde quiere llegar o a dónde queremos llegar con el arte de decir hay que ayudar a la gente a prevenir, porque
es muy difícil prevenir algo en general que no se ve. ¿Qué es lo que ocurre cuando sucede algo como lo que sucede hoy y no se ve? Cunde el pánico, cunde la paranoia. Empezamos a rezar de vuelta, a rezarle a falsos dioses, a creer en falsas escrituras algunas veces. Sí. Empiezan a resurgir todas esas cosas, y en vez de pensar en que nosotros la única clave es en mantenernos fuertes, saludables, nos aventuramos a hacer abastecimientos generales, a indicar, a señalar a este, al otro, que salió, que no salió, cuando en realidad lo que siempre importó y lo que va a importar es la salud de uno. Claro. No importa que baje Dios, porque lo que te va a decir Dios es tipo, cuidate. Pero Fedech, mirá, cuidá la carcasa. el tema también, como así, no es fácil. Nosotros nos atrevemos a hablar de otra perspectiva, otro abordaje de la salud. Esto no es invento ni mío, ni de Fede, ni nuestro tampoco. Por ejemplo, lo pueden ver en Daniel E. Lieberman, el biólogo evolutivo de Harvard, el profesor descalzo. Ellos son, por ejemplo, biólogos evolutivos de una corriente que sigue a la medicina evolutiva. Por ejemplo, ¿no? Nuestro amigo Javi de Sapiens, que está en México allá, sigue también el fisio sigue la corriente. Entonces, ¿qué busca esto? Busca otra alternativa al modelo de salud dominante. El tema de la prevención, yo lo veo igual que el fitness, por eso del fitness al humanness. En la prevención, por más que muchos hermanos, compañeros y compañeras trabajan con la prevención y lo utilizan a diario en sus prácticas y de manera muy noble, pero lo hemos hablado con Friedrich y tiene que ver directamente con el tópico de hoy, con el tema de la lesión en sí, ¿no? Desde este abordaje, la prevención, y yo lo puedo decir también como Functional Range Conditioning Mobility Specialist del Functional Range Systems, Andrea Ospina, lo que dice es que no hay algo así como prevención de lesiones, no existe. No. Tarde o temprano te vas a lesionar. Pervigracia, nos estamos lesionando constantemente, diríamos en Hojas y Piedras, por este corruptor, esta oxidación, esta respiración. Saludos a nuestros amigos de Youth Fitness Area, un saludo grande. Hojas y Piedras, y y bueno, no existe tal cosa como la prevención de lesiones per se, podríamos decir, porque nos estamos lesionados. La gran discusión con Friedrich hace mucho tiempo atrás, quizás en Hojas y Piedras, había sido si nacimos lesionados. Esa está también anotada en el papyrus, Eternos Papyrus de Hojas y Piedras. Fede quiso emancipar esta expresión de nacimos lesionados, y nosotros, a través de esa frase, de esa concepción, estamos trabajando mucho, aunque parezca que no. Si nacimos lesionados. Y bueno, también con la hija de Fede Zoe, es nuestro caso de experimento también, si lo será. Y bueno, en realidad los principios bioadaptativos nos dicen mucho sobre esto, ¿no? Si nacimos lesionados o no, o es el entorno. Y ahí hay un juego constante. Entonces, hay varias cosas acá. El concepto de lesión, el concepto de prevención, el concepto de salud, el concepto de vitalidad, de funcionalidad. Salud, prefiramos quizás llamarla una salud ancestral, ¿no? Y yo a la prevención la llamaría previsión. Mirá, y Santi, ¿sabés lo que usa Santi, el Santi Terbalca? El principio precautorio. Precaución. En vez de quizás como era la prudencia en los antiguos, ¿no? La prudencia, que es una virtud olvidada en estos tiempos, quizás como era la prudencia, la precaución, el principio precautorio. En entornos naturales, hostiles, de cierto salvajismo mayor, como en que trato de trabajar yo conmigo mismo y varios alumnos,
aquí el principio para armar una torre de este calibre, si lo haces sin un principio precautorio, seguramente pereces en el acto, porque realmente, la lesión es constante. Si ustedes miran, yo estoy todo rayado, mis manos, pero a esto, claro, pero a esto vamos, vamos que quizás no nacimos lesionados. Eso hay que recapitular en ese programa de Hojas y Piedras donde lo hablamos, pero vivimos lesionados. El ser biológico, de acuerdo al principio alostático, de recibir estrés, reequilibrar, intentar readaptarse, rearmonizar ese estrés y transformarlo en algo positivo, digámoslo así, adaptarse a ese estrés negativo. Esa es la lesión constante, que puede ser respirar, ¿no? El mero acto de respirar. Y en realidad nos hemos alejado mucho de eso, ¿no? Como hablamos en general en Hojas y Piedras, desde el principio evolutivo, evolutivamente el genotipo, la biología que concebimos como del ser humano, tiene miles y millones de años y se forjó en entornos más parecidos a este, ¿no? Más hostiles, con intercambio, estresores. Más en relación con la naturaleza que la que tenemos hoy. ¿Sabés cuál es el enfoque igual? ¿Sabés cuál es el enfoque? Que si bien, como ya lo hemos tocado también en Hojas y Piedras y lo hemos variado bastante, el ser humano no ha evolucionado tanto, si bien mantiene ciertos valores o ciertos registros motores que se usaron en antaño, la realidad es que el entorno ha cambiado mucho más rápido que nosotros. Esto es un factor determinante, porque si el entorno cambia y nosotros no somos lo suficientemente, vamos a llamar como las células hacen, permeables al cambio, seguramente perezcamos o luchemos contra la corriente. Luchar contra la corriente significa dejar entrar mucho oxígeno, digamos, al te vas a oxidar. Te vas a oxidar y eso te va a permitir, yo creo, un mayor entendimiento. Que no quita que de una manera u otra, el final ya sabemos cuál es, ¿no? El final es el final. Pero la cuestión es cuánto oxígeno, cuánto conocimiento de vos mismo querés en tu físico. Friedrich, es el ejemplo que di de las piedras, o sea, ¿cuántas piedras estás preparado y ojo, para aceptar que entren, que te sean tiradas en tu microhábitat, en tu microecosistema, en tu etos biológico, y cuántas no? Lo que dice Friedrich es clave, porque esto nos lleva a la toma decisional. Yo la premisa que manejo en el desenvolvimiento del concepto de salud en el siglo XXI, por ejemplo, es esta, ¿no? Es probablemente en la historia que conocemos, la historia de los homininos, 7 millones de años, y todos los géneros Homo consecutivos, los primates bípedos, es esta. Probablemente en la historia jamás sucedió este fenómeno que observamos hoy, que el ser humano tiene que decidirte, tiene que tener, y esto es clave, toma decisional sobre cuánto, cuándo y cómo moverse, por ejemplo, y lo mismo para alimentarse. Cómo, cuánto y cuándo alimentarse, ¿sí? Entonces, como dice Friedrich, el entorno ya, por lo menos en la sociedad occidentalizada y tecnodirigida de consumo, cambió muchísimo, cambió radicalmente, eso no es noticia. Radical. Incluso en los últimos 100 años, del siglo XIX al siglo XVIII y del siglo XX, ahora ya estamos en el XXI, valga Meteus, y sí, y realmente la realidad de las ciudades, de las urbes, es alarmante. Es eso, que alarmante causa, entre comillas. Alarmante, causa mella en nuestra esencia. Alarmante de acuerdo para lo que está adaptado a nuestro genotipo, ¿no? Más allá del bien y el mal, porque estamos hablando de un principio alostático. O me adapto o
perezco, el perecer, ¿no? Es eso. Entonces, yo creo que lo que decía Fede es clave, es la toma decisional. Esto está pasando, por ejemplo, hoy, en lo que está ocurriendo ahora, en mi aptitud y actitud a la hora de estar recibiendo información y datos a través de una pantalla o un aparato tecnológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo es un estresor. O sea, estoy recibiendo información, como cuando miro la roca ahora y recibo una forma, una figura, supuesto objeto que me da información, el entorno acá, el sol, las nubes, el aire, el ruido del mar. Y todo. Entonces claro, la vida es estrés, felizmente, por eso el feliz padecer o taciturno perecer. Felizmente porque si no, no habría vida, la que conocemos por lo menos, ¿no? Entonces, y la toma decisional hoy es clave. En cuanto a la felicidad, hay muchas lesiones y hay muchos altercados a nivel físico que se dan en momentos de máxima alegría. Sí, es más, claro, de euforia, por ejemplo. Hay pocos casos me llamaron la atención. Nunca, siempre está la expresión morirse de risa. Pero qué loco sería morirse de risa, por ejemplo. Y no importando el momento, sino con esa sensación, ¿no? Debe ser tipo algo como entre mágico, macabro, pero al mismo tiempo con un uso de toda la musculatura de esa risa. Bueno, yo en mi caso en esta encarnación he estado cerca muchas veces con amigos muy cercanos, he estado muy cerca del calambre. ¿Viste el calambre abdominal fuerte que ya no podés controlarlo? Incluso habiendo comido así, ya estando drogado de comida, cargo drogas y demás. Había un comentario acá, léete ahí, Fede, que a mí se me mueve todo. Si leo. Dijo que hay un concepto interesante que se llama optimización prematura. Le podemos consultar cómo sería el concepto. Mira, a mí lo que me resuena que esto tiene que ver también con prehabilitación y todo lo que manejan varias escuelas hoy para el abordaje, por lo menos desde el movimiento, en prehabilitar humanos para, según nuestro genotipo, para estar más o menos aptos y funcionales al entorno con el que nos enfrentamos hoy. Sí. Yo te puedo hablar que en realidad la optimización tiene que ver con el nacimos lesionados. En realidad es prematura per se. Por naturaleza vos agarrás un niño, por eso ahí está la paradoja. Y es lo que hablamos, y esto cuesta mucho, y quizás la población general, o bueno, alguien culto, con ciertos bagajes de conocimientos o conceptos, quizás no sigue, pero esto le choca mucho a los profesionales de la salud, por ejemplo, en el movimiento. Claro. Miren esto, los profesionales del movimiento somos una aberración evolutivamente hablando. O sea, si yo voy ahora como entrenador, incluso por eso hoy quizás tengo algunas herramientas más para que no me suceda esto, por ejemplo, porque estoy trabajando desde el antientrenamiento. Pero si voy ahora a Tanzania con los Hadzabe, una tribu de cazadores recolectores casi totales, ¿no? Y yo voy y digo, bueno, Hadza, hola, Watumbe y Motumbo, ¿no? Motumbo, ese tiene que entrenar mucho, ¿no? Mucha lagartija ahí. Watumbe y Motumbo, y voy a entrenar con Watumbe y Motumbo, y les digo, ¿no? Che, guriche, vamos a entrenar, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer una dominada. Y los tipos no van a entender nada, me van a mandar a cagar, me van a decir, anda a cazar, boludo, anda a cazar. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué es esto de entrenar? ¿Qué es esto de hacer ejercicio? Moverme, transpirar, gastar energía, porque sí. Entonces, y viene, lo que pasa es que ahí viene aferrado y aberrado el concepto de movimiento, ¿no? Que ahí es donde entra la mayor confusión. Porque uno hoy por hoy tiene que estar obligado a consumir está obligado a moverse porque consume de más. Y es esa la cuestión no adaptativa del entorno. Nosotros... Claro, esa es la paradoja. Claro, nosotros nos adaptamos al entorno, o eso creímos, como está diciendo acá arriba Buenacho,
que le hace un hincapié a su comentario anterior y dice, sobre la adaptación, los cambios del entorno, lo explica Kevin Kelly, si un organismo se adapta demasiado pronto y se optimiza, esa optimización no le permite adaptarse mejor a cambios del entorno. Si no se permite estar no optimizado, permeable a fallas o a estrés. Bueno, y justamente eso, el entorno cambia demasiado rápido, nosotros creemos habernos adaptado y durante toda esa creencia adaptativa, lo que sucede es que aparecen los obesos, aparecen los hipertensos, aparecen los diabéticos, aparecen todas las enfermedades. Frederick, las enfermedades, por ejemplo, las top del siglo XXI hasta ahora son las no transmisibles, por ejemplo, las que causan más muertes en el mundo, enfermedades no transmisibles, incluso la iatrogenia, también que la prescripción médica está en el top 3 en Estados Unidos. Iatrogenia, prescripción médica de fármacos, top 3 de muertes en Estados Unidos. Fíjense hasta dónde hemos llegado, ¿no? Entonces, está bueno lo que dice Buenacho, es un gran hermano, y a lo que vamos es esto. Esas enfermedades que consideramos enfermedades son los síntomas. Son los síntomas que reflejan esta disrupción. Un término lindo es la disrupción. Fíjense ahora, ¿no? Ante un posible colapso, ¿no? El ejemplo es claro, y es como el ejemplo que yo hacía antes, Friedrich, y a todos ahí. Es, bueno, ¿querés saber si está funcional o no, como ser humano, como la especie humana? Yo le decía esto a una persona, ¿no? ¿Querés saber si está funcional? Bueno, agarrá una máquina del tiempo imaginaria y viajá, no tanto, podés viajar 200 años atrás, que ya se iba a complicar, pero pongámosle 15.000 años, ¿no? A un paleolítico tardío ahí, o 20.000, 30.000 años atrás, ponete en un hábitat natural, entre comillas, hostil, de vida, con tus hermanos sapiens ahí, con algún neandertal en la vuelta, y fíjate qué puedes hacer, cuánto sobrevivís, medilo en días, en minutos, en tiempo, en horas. Bueno, y hoy en día, ante un posible colapso del sistema de consumo que nos generó entre comillas, ¿no? Que nos autogeneramos nosotros por andar sonámbulamente viviendo, quizás, ¿no? La optimización prematura, que es una farsa en realidad, la optimización prematura es como una optimización falsa. ¿Óptimo para qué? ¿Óptimo para qué? Para ser un objeto más del engranaje del consumo. Entonces, ante un posible colapso de este sistema, se va la electricidad, se va la tecnología, se acaban los supermercados, te aparecían memes ahora, vamos a tener que cazar, ¿dónde se cazan las hamburguesas, ¿no? ¿Dónde se cazan las milanesas? Decían, ¿no? Entonces, yo realmente no tengo experiencia de cazar y me la veo difícil para cazar un bicho con lanzas, con piedras, con flechas, y tener que comer gracias a mi voluntad y a mi movimiento, a mis actos físicos y cinéticos para hacerme el alimento. Entonces, eso es a lo que vamos. Ahí hay una disrupción. O sea, nos hemos vuelto codependientes en demasía, como decía Fede. O sea, el movimiento. Por eso es que podemos considerarnos una aberración ante una posible línea evolutiva. En algún momento se empezó a corromper, esta disrupción empezó a agrandarse, ¿no? Puede ser con la revolución industrial, puede ser acorde a momentos históricos, lo podemos reflexionar juntos. Pero hay, por ejemplo, la revolución agrícola, ¿no? O sea, hay momentos históricos que, más allá del bien y el mal, la disrupción se agranda. La disrupción en cuanto a una optimización, como decía Buenayo, ojo con los términos, por ejemplo, ergonómico y óptimo, que no nos lleve a la máquina, ¿no? A la máquina energética, no desde la física. Para mí aparece en toda esta parte de optimización, dependencia vital, con mecanismos creados para sostener a una población, aparece lo que el ser humano no ha aprendido desde los antiguos grandes maestros,
y no parten de Grecia, que parten de hace mucho tiempo atrás, incluso antes. Sí, sí. El famoso y querido miedo. Que el miedo abarca lesiones, abarca dolor, abarca pavor por estos tipos de exabruptos que suceden en nuestra era, que a ver, que no tenemos que ir muchas generaciones atrás de la nuestra para ver que nuestros padres vivieron algún tipo de aberración momentánea, periódica en el tiempo, con un principio, con un preludio, con un prólogo, que se pasó por esto, después sucedió, se terminó y siguió igual. Esa es la historia de la humanidad. Por momentos, en la historia de la humanidad, desde que se descubrió la piedra, desde que el tipo se dio cuenta que salía una chispa, eso cuenta la leyenda, desde ahí hubieron periodos de tiempo muy cortos, muy importantes, que entran en una película, El otro día no me acuerdo dónde vi. Lo leíste vos, que decía que te terminabas riendo en el video, que hablaba de que muchos momentos en tu vida de vital importancia puedan formar una película, que puedan seguir formando este gran largometraje que es nuestra vida, que es nuestra existencia en la faz de la Tierra. Una lesión, un problema muscular, es un momento que tiene un prólogo, un preludio, tiene un momento en el que sucede y después está esa película, va a seguir, pero va a depender de vos, de cómo quieras seguirlo. Como habíamos dicho hoy, cuánto vas a preocuparte por tu existencia o cuánto vas a dejar que el sistema se encargue de tu propia existencia. Porque ahí es donde entramos nosotros. Vivir y existir. Vive o deja vivir. A leer el último comentario que creo que hizo Buenacho, sí, sobre la permeabilidad o algo. Dice, si no se permiten estar no optimizados, permeable falla, si no, sí, pero esto claro, viene acompasado del mensaje anterior, que dice, lo repito, sobre la adaptación a los cambios del entorno, lo explica Kevin Kelly. Si un organismo se adapta demasiado pronto y se optimiza, esa optimización no le permite adaptarse mejor a cambios del entorno. Si no se permite estar no optimizado, permeable fallas a estrés. Ahí esa parte no la logro unir. Pero en definitiva es eso. No, pero se comprende Sí. Nosotros la reflexión, creo que está. Somos permeables, así como el entorno es permeable. Hablamos de homeostasis, hablamos de capacidad de adaptación, y yo creo, como ha sido siempre, existió en un momento que era la ley de la selva, la ley del más fuerte, y de alguna manera u otra ahora se empieza a manifestar cuando aparecen este tipo de entes que supuestamente matan a muchas personas, ¿no? O sea, ¿a quién mata? ¿Quiénes son los elegidos? ¿Por qué son los elegidos? ¿Cuáles son las condicionantes? ¿Es que realmente hay algo? ¿Hay otra cosa? ¿Qué es lo que me preocupa a mí como ser humano estar? Y yo lo que le comparto a mi familia, a mis seres queridos, esto como docente, esto como profesor, pero más que nada como ser humano, como entrenador, es estar saludable. Y estar saludable es estar en contacto con tus lesiones, es estar en contacto con la psiquis, con lo psicoquinético, con aquello que te hace estar saludable. ¿Qué me hace estar saludable a mí? Y bueno, saber que puedo hacer esto, que me puedo mover, que puedo hacer las cosas que me hacen sentir saludable. El otro día estaba repasando mis historias y en una de ellas digo, el día que no pueda hacer más esto, ahí es cuando me voy a empezar a preocupar. Entonces los saltos, de un salto. Y pego un salto y me subo arriba. Sí. Lo tengo registrado. Y yo soy feliz con eso. Claro, pero ahí el punto es este, Freddy. Fíjate que en nuestro esquema, que podemos hablar de un esquema psicoquinético en nuestras personas, que hay muchos compañeros y hermanos y hermanas acá, amantes del movimiento, que padecen la filoquinesis,
padecientes de la filoquinética. Espero, no sabemos los números, pero la gran parte de la población no padece esta patología, ¿no? La filoquinesis, el amor al movimiento. Entonces, desde nuestro abordaje, ahí es como diría Byung-Chul Han en alguno de sus libros, en alguna de sus reflexiones, que la salud ante el autoagotamiento del ser vivo y la autoexplotación que veníamos viendo, que ahora está un poco en silencio eso, ¿no? Todas estas cosas, los movimientos neoliberales y toda la aceleración, esta disincronía temporal y la hiperactividad del ser humano, desde la índole laboral, personal, familiar y todo este caos, porque estábamos en el caos. Ahora quizás algunos han encontrado mucha calma en este fenómeno observado, ¿no? Pero Byung-Chul Han asociaba este autodesgaste del autoexplotador que somos hoy, del esclavo integral, por ejemplo. Empezás a agotarte psicosomáticamente hasta que en un punto estás casi burnout, y ahí es que la persona, el ser humano, asocia la felicidad con la salud. Quizás por primera vez en su vida, ¿no? Hay personas que asocian por primera vez en su vida y esto de la salud, pues, como ya dijimos, tiene varias concepciones. Ya tuvimos 40 minutos hablando intentando adaptarnos o crear un concepto de salud ancestral, por ejemplo. Sí, claro, porque es igual que la felicidad, como hablábamos en Ataraxia. Cuando uno habla de felicidad es algo como intangible, ¿no? Es algo a lo que quiero ir, ¿no? Es como un estado en el que no estoy. Entonces, es como, pero ese es el bienestar subjetivo en el cual fuimos educados, ¿no? Que es el conseguir el bombón, o conseguir la casa, conseguir el auto, conseguir esto. El bienestar subjetivo, el bienestar hacia mi felicidad, que es sujeto de un objeto, ¿no? O sea, el objeto me va a dar felicidad, claro, o el momento. La cuestión es que el confort como concepto bastante nuevo, la palabra confort, no sé de dónde viene, pero debe ser un concepto relativamente nuevo, debe venir de comodidad, ¿no? Es algo que el ser humano se ha sabido adaptar también. La comodidad, relacionado íntimamente con el descanso, ha hecho que el ser humano, yo creo que se adapte demasiado bien al descanso, lo cual está bien, pero dejando el octavo día de la creación. Y bueno, dicen que incluso hasta el mismísimo Dios, ¿no? En el séptimo día, el domingo, se lo tomó para la pachanga. Pero Friedrich, mirá, ahí está. Quizás una opción, una oportunidad ante la urgente necesidad de solucionar nuestra sociedad del placer y el confort y la búsqueda de la evolución. Este es el último capítulo de mi libro. Ya, sí. Y yo sostengo que en particular la cuestión del confort nos ha invadido. Y nos ha hecho mucho. Mirá, te leo una partecita nomás, porque después viene todo el fragmento. Es una charla que da Silos en Mendoza, en Argentina. Este muchacho Mario Luis Silo Rodríguez, Cobos, de 31 años, en Punta de Vaca, en Mendoza, en 1969. Yo lo agregué a este capítulo porque lo trata mejor que muchos otros humanos el tema de la curación del sufrimiento y demás. Se llama así, la curación del sufrimiento, pero le leo una partecita de lo que yo escribí. Como el caminante en la cuerda floja, por momentos se logra vislumbrar que el camino hacia esa luz sabia no está ni hacia el poblado del placer ni hacia los confines del sufrimiento, sino en el medio. Estamos hablando de la sociedad del placer y el confort. Voy a tener que cortar, Friedrich. Nos vemos pronto. ¿Querés arrancar vos? Lo arranco yo, dale.